Carlos, te cedo la palabra porque yo digo que esto más que un cambio de brújula, creo que puede parecer que comienzan a resquebrajarse esos cimientos que han mantenido durante tanto tiempo el mal llamado socialismo del siglo XXI. Tú que eres un experto, ¿cómo lo ves? El marco de referencia, si me permites, María, en el siglo XXI, que debió ser el siglo de la democracia plena, porque al empezar el siglo solo había una dictadura, la de Cuba, se convirtió en el siglo de la expansión de esa dictadura de Cuba y convirtieron en dictaduras a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, al Ecuador con Correa. Utilizaron los sistemas democráticos del resto de Latinoamérica para poner gobiernos que yo denomino paradictatoriales, que son gobiernos que le deben al sistema dictatorial cubano-venezolano de haber llegado al poder. Casi toda Latinoamérica tenía esa textura. Hoy día solamente quedan México con Sheinbaum y Brasil con Lula. Se acaba de ir Petro de Colombia, que era un gobierno paradictatorial, se ha ido Boric de Chile, etc. Entonces, ¿qué está pasando en la región? Está pasando que los pueblos nunca dejaron de luchar por su libertad. En Cuba la lucha sigue, en Nicaragua, pero llegó el cambio de una política interna y política exterior en Estados Unidos, el año 2025, priorizando la seguridad nacional de Estados Unidos, que resulta ser la seguridad de todas las Américas. Y ponen en marcha desde Estados Unidos un cambio geopolítico en las Américas, en el hemisferio y en el mundo. Y el cambio geopolítico consiste en identificar a quienes están atacando las democracias, empezando por la norteamericana, a quienes están violando la posibilidad de que los países tengan estabilidad, y todos los caminos conducen a las dictaduras en América de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que conforman esto que se ha venido a llamar el socialismo del siglo XXI, que es en verdad un grupo delictivo que con los mecanismos, con la metodología de la dictadura cubana, que consiste básicamente en terrorismo de Estado, en violación de los derechos humanos, en suplantar la democracia por dictaduras electoralistas. La dictadura electoralista la defino como aquel sistema en el que la gente vota pero no elige porque ellos controlan el resultado. Lo han hecho por décadas en Venezuela, lo siguen haciendo en Nicaragua, dice que en Cuba votan, lo han hecho en Bolivia, etc. Entonces, el cambio geopolítico que se produce tiene su gran punto de inflexión el 3 de enero de este año, cuando Estados Unidos captura al dictador narcoterrorista de Venezuela y lo somete a la justicia. Entonces, ahí la gran derrota es la de la dictadura cubana, que era no solamente la encargada de la seguridad del dictador Maduro, sino la dueña de la operación de Venezuela, porque Venezuela era su principal dictadura satélite. Y tiene que recoger sus muertos, tiene que recoger sus heridos, tiene que abandonar Venezuela, y de inmediato Estados Unidos le hace conocer a Cuba, a la dictadura, un ultimátum que consiste en que tiene que devolverle la libertad al pueblo cubano. Y a partir de ese momento empieza ese conjunto de medidas que tú has descrito, económicas, políticas, diplomáticas, que ponen a la dictadura castrista, que ya está sola, no tiene la plataforma de Venezuela, incluso ha perdido el apoyo de países paradictatoriales como México, Brasil con Lula todavía la sigue respaldando, la pone en una situación en la que en breve plazo o le devuelve la libertad al pueblo cubano o cualquier cosa puede pasar. Y eso tiene efecto en toda la región. ¿Por qué tiene efecto en toda la región? Porque las campañas políticas para ser presidentes y gobiernos paradictatoriales del socialismo del siglo XXI, como fueron los Kirchner en la Argentina, Toledo en el Perú, el obispo Lugo en el Paraguay, Mujica en el Uruguay y toda la región podríamos seguir enumerando, el dinero para hacer eso se ha terminado, o por lo menos se ha reducido, porque Venezuela ya no está mandando petróleo ni recursos, y porque además, y esto es muy importante, el ataque al narcotráfico, al narcoterrorismo, a partir del plan que Estados Unidos pone en ejecución el año pasado como la Lanza del Sur, y que cubre el Caribe y que cubre el Pacífico, la lucha decidida de gobiernos democráticos como el del Ecuador para terminar con el narcoestado que dejó Correa en el Ecuador, la incorporación de las democracias a la lucha contra el crimen, la estamos viendo en Chile con CAS, la estamos viendo en el Paraguay, la estamos viendo en Panamá, la estamos viendo en Colombia a días de que el presidente Abelardo ha tomado la presidencia, cambia todo el escenario.
Y ese cambio del escenario, ¿qué produce? Primero, que se identifique con claridad el eje de confrontación que ha sufrido las Américas en este siglo. No es derecha contra izquierda, es el crimen Claro. organizado contra la libertad y la democracia. Es el narcoterrorismo que ahora está en evidencia contra la libre empresa y contra la posibilidad de desarrollo de los pueblos. Entonces estamos viviendo un momento histórico en tiempo real del cambio que eso se produce. Hemos vivido el 3 de enero de Venezuela y estamos viendo lo que viene después, es un pleno proceso. Estamos viendo el cambio, la terminación de los gobiernos paradictatoriales castristas, pro-socialismo del siglo XXI. Han terminado en Chile, han terminado en Honduras, han terminado en Guatemala, han perdido en Colombia. Y queda Brasil, que este año tiene elecciones y muy posible que Lula pierda también esa elección. Totalmente. Ahora, estamos viendo el acabose del sistema de crimen organizado y necesitamos acompañar este momento histórico fortaleciendo las instituciones democráticas y respaldando a los líderes que luchan en los diferentes países. Y fíjate, hasta hacia ahí va, porque es indudable que, como yo digo, América Latina comienza a desteñirse de ese rojo del mal llamado socialismo del siglo XXI. Pero ¿tú crees que los pueblos obviamente se han dado cuenta de lo que era el peso de esa ideología sobre sus instituciones y sobre su vida como pueblo per se? Pero ¿qué crees que ha sido, no sé si más importante, te diría, el hecho de que los pueblos se hayan dado cuenta y hayan decidido romper directamente en las urnas o saliendo a las calles, o que Washington llevaba demasiado tiempo haciendo la política del avestruz y mirando para otro lado o metiendo la cabeza bajo la tierra? Las dos cosas con un detonante. Washington, Estados Unidos, empezó a ser víctima del ataque contra su seguridad interna, con un mecanismo que se llama guerra híbrida, que es la utilización de medios indirectos para debilitar un país, para destrozar y debilitar su sociedad y de esa manera cambiar su sistema. Todos los países de América Latina han sido víctimas de eso. ¿Y cuáles son los medios de la guerra híbrida? El narcotráfico, la trata de personas, la migración forzada, el tráfico de armas, la utilización del crimen común como mecanismo de desestabilización, crimen común que se infiltró en Estados Unidos a través de esa migración forzada, el financiamiento de campañas internas para cambiar el sistema o para deteriorarlo, la difusión de noticias falsas y un larguísimo conjunto de medidas de las cuales Estados Unidos estaba siendo víctima. Entonces, el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos, y para eso hay que leer la Estrategia de Seguridad Nacional que se ha publicado el año pasado por el gobierno americano en noviembre del año pasado, muestra con toda claridad que Estados Unidos, primero, va a proteger su seguridad, pero segundo, que todo el hemisferio occidental, lo que nosotros llamamos las Américas, es zona bajo protección de Estados Unidos. Estados Unidos ha recreado la doctrina Monroe y le ha agregado el corolario Trump. La doctrina Monroe establecía hace 200 años, que las potencias colonialistas, en un momento en que América Latina se estaba liberando y se estaban creando las repúblicas independientes, si atacaban esos territorios o esas nuevas repúblicas, ese era un ataque contra Estados Unidos. Ahora se ha ampliado con el corolario Trump y dice que cualquier potencia extracontinental, no los menciona, pero se refiere a Irán, se refiere a China, se refiere a Rusia, que penetre de cualquier forma para desestabilizar la región, el hemisferio occidental, está atacando a los Estados Unidos. Y es por eso que las plataformas de estas potencias, de estas dictaduras extracontinentales, las bases que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, están retornando a la democracia y Estados Unidos está tomando las acciones políticas, económicas y, si es necesario, de uso legítimo de la fuerza para que eso suceda. Eso acompaña pueblos que en estado de indefensión no sabían qué más hacer. Vamos al ejemplo de Venezuela. Si no es el 3 de enero, Venezuela seguiría hoy día con el dictador Maduro, porque ese pueblo ha luchado, ese pueblo ha combatido, miles de presos políticos, millones de exiliados,
pero no había la fuerza porque el estado de indefensión a través del terrorismo de Estado al que los llevaron necesitaba una operación como la que hizo Estados Unidos el 3 de enero. De repente Cuba necesita lo mismo. Cuando Cuba pierda la dictadura, cuando la dictadura caiga, Nicaragua simplemente se va a derretir. Ahora fíjate, Carlos, y yo te he escuchado en muchísimas ocasiones, además has dado conferencias al respecto. Hay uno de los graves problemas que no es solamente, fíjate, Colombia, por ejemplo, fue la joya de la corona durante mucho tiempo. Cuba, Venezuela, estaban detrás de poder desestabilizar el gobierno de turno para buscar la posibilidad de que alguien como Petro, como Gustavo Petro, ocupara el poder. Petro en estos momentos está de salida, ya salió y ahora está Belardo de la Espriella. 117 personas ha mandado en solo 3 días, que eran cabecillas de estos grupos de narcóticos que todavía seguían haciendo su agosto en las cárceles, a diferentes prisiones. Va a hacer fumigaciones sobre los cultivos de coca, promete reducir 40% el Estado. Todo es maravilloso, pero tiene un problema, el propio Petro, que no solamente no ha reconocido esa elección, sino que ha tratado por todos los medios de seguir haciendo eso. Viaja a La Habana, regresa, habla de que el pueblo se tiene que levantar, de que esto es cuestionable, etcétera. Lo hemos vivido con Evo Morales, incluso desde Argentina él trataba de sacudir el avispero. Lo vimos con Correa desde Bélgica, desde allá trataba de avivar el avispero. El tema son estos líderes que se van pero que nunca terminan de irse. ¿Crees que Washington puede tener en este caso, viendo el ejemplo que hemos tenido, un muro de contención frente a ellos? Te lo digo porque yo sé que hay investigaciones en el caso de Petro que pueden llevar a situaciones complejas para él, ahora que es un ciudadano común. El tema es que durante más de 25 años se ha montado un sistema de delincuencia organizada transnacional donde los aparentes líderes que tú mencionas, los Castro, Díaz-Canel en Cuba, Maduro y otra gente en Venezuela, Petro en Colombia, Ortega, Murillo en Nicaragua, Evo Morales, Arce en Bolivia, son los capos de ese sistema delictivo. No son políticos, han suplantado la política con el crimen organizado. Si tú recuerdas, en la década de los 90, en algunos países de América Latina se presentaron los narcovínculos. Colombia, por ejemplo, tuvo ese caso, porque candidatos habían recibido financiamiento del narcotráfico. Eso fue lo que pasó en la década de los 90, pero en el siglo XXI el narcotráfico ha tomado el poder. Maduro es narcotraficante, Ortega y Murillo son narcos, Evo Morales es narcotraficante. Y más, el primer narcoestado de la región desde la década de los 80 es Cuba, con Castro, con Díaz-Canel. Cuba llevó adelante el fusilamiento del general Ochoa y de la Guardia para tratar de tapar su condición de narcoestado. O sea, es el crimen el que detenta el poder político. Entonces, en ese escenario, lo que hay que hacer, y en el caso específico de Colombia, por ejemplo, y en el caso de Bolivia, es aplicar la ley. Estamos en un proceso de retorno de la democracia, de reinstalación de la democracia, y uno de los elementos esenciales de la democracia es el Estado de Derecho. Yo creo que las provocaciones de Petro, que dice que ya salió de Colombia y que está en algún lugar de Europa, son una oportunidad para aplicar la ley. Lo que hay que hacer con Petro es aplicarle la ley en Colombia y en el sistema mundial a través de lo que son las convenciones como la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y las convenciones de lucha contra el narcotráfico. Son promotores del narcotráfico, forman parte de las redes del narcotráfico y han usado la política y el control político del poder para sostener y promover el narcotráfico y el terrorismo, y eso es crimen. Ahora, ¿qué crees realmente que puede llegar a pasar, por ejemplo, en Brasil? Y quiero que con esto nos vayamos a la pausa. Porque en Brasil Lula da Silva ha hecho todo lo posible, lo imposible, por seguir perpetuándose en el poder de una forma quizá más discreta, pero atacando cualquier ramificación de oposición política. Vamos a hablar sobre eso en unos instantes porque también Washington se ha manifestado al respecto. Ya volvemos. Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy, como saben, abogado, politólogo y una larguísima lista de cargos. Carlos, ¿qué va a pasar exactamente con el tema de Brasil? ¿Crees que Estados Unidos va a mantener la distancia o de alguna forma va a impulsar también
de alguna manera ese cambio? Lula va a perder la elección. Tiene todas las condiciones económicas, populares, de represión, de corrupción para perder la elección. Y eso no depende de Estados Unidos, depende del pueblo brasilero. Y Lula, en el manejo de un sistema de cuasi dictadura electoralista, ha llevado adelante persecuciones, ha encarcelado al expresidente Bolsonaro, ha llevado adelante inhabilitaciones de candidatos, ha perseguido al hijo de Bolsonaro, al diputado que está asilado en los Estados Unidos, pero no ha podido impedir que el senador Bolsonaro sea candidato y él le va a ganar la elección. Ahora, ¿por qué hace Lula esto? Hay que acordarse un poco quién es Lula. Lula es un guerrillero, un terrorista de la década de los 70, que después, cuando retorna la democracia al Brasil, se instala en el denominado Partido de los Trabajadores. Y cuando cae el muro de Berlín, el año 90 iba a caer la Unión Soviética, que desaparece el año 91, Lula, que era el principal operador del castrismo, de la dictadura de Cuba en el Brasil, funda el Foro de Sao Paulo como mecanismo para sostener a la dictadura de Cuba ante la caída de la Unión Soviética. Y eso es lo que hace. Con los recursos de los trabajadores brasileños sostiene la dictadura cubana desde el 91 hasta el 89, que llega Chávez. Entonces, cuando llega Chávez, es un acuerdo tripartito, es una troika la que se organiza. Chávez, el socio capitalista que rescata la dictadura cubana, Fidel Castro, el que tenía el saber hacer criminal de la dictadura, y Lula, el operador del Foro de Sao Paulo, que forman esa sociedad. Y así nace el movimiento populista bolivariano, que después se convierte en socialismo del siglo XXI y que ahora, en un informe del 16 de julio pasado, el Departamento de Estado denomina comunismo del siglo XXI, señalando a Cuba como la capital del comunismo del siglo XXI. Entonces, Lula es el único fundador vivo de este proyecto criminal y ha sido el primero con esos recursos en tomar la presidencia empezando este siglo, la presidencia del Brasil. Y en esa presidencia ha usado los fondos federales del Brasil para ensuciar con el famoso Lava Jato, que es un sistema de corrupción del socialismo del siglo XXI, todos los países de América Latina. El Lava Jato no era otra cosa que contratos de construcción con empresas brasileras y con fondos federales brasileros repartidos por Chávez, Castro y Lula en toda la región, donde metieron a Venezuela, a Nicaragua, al Ecuador, a Bolivia, al Uruguay, al Paraguay, al Perú, a la Argentina, y donde se ha investigado cuando se ha recuperado la democracia. El encubrimiento al Lava Jato sigue en las dictaduras y en los gobiernos paradictatoriales. Uno de los pocos países que ha llevado a la cárcel a alguna gente con el Lava Jato es Perú. En la Argentina los Kirchner lo han encubierto, en Bolivia ni se ha destapado. En Cuba el escándalo mayor es la construcción del famoso puerto del Mariel, que tenía prácticamente un contrato por un valor, y terminó el Lava Jato haciéndolo por el doble del valor. Entonces, Lula es parte de la organización criminal. Claro. Y en ese sentido ha puesto toda la política exterior del Brasil y al Brasil a combatir y a atacar a los Estados Unidos, no de ahora, desde principios de siglo, a atacar las democracias, y cuando ha dejado a su sucesora, han hecho lo propio. Ahora, entonces, ¿en qué ha consistido el ataque? Inclusive en tratar de cambiar el dólar como moneda de referencia internacional. Ha formado los BRICS, ha apoyado todas las conspiraciones, ha sostenido la dictadura de Maduro en Venezuela abiertamente, ha tapado el fraude electoral, reconociendo junto con México. Entonces, México y Brasil son los últimos gobiernos paradictatoriales, y el de Brasil tiene la característica de que es el único fundador vivo de esta organización de delincuencia organizada. Totalmente. Fíjate, cuando yo te escucho siempre hablar de las paradictaduras, yo creo que México ha sido uno de los mejores ejemplos que hemos podido tener solamente dentro de lo que es el continente. Ahora, yo te haría la pregunta, no tengo mucho tiempo, creo que es un minuto, pero no puedo dejar de hacértelo. ¿Tú crees que Washington de alguna forma va a dejar de apoyar personas para apoyar modelos? Porque yo creo que hemos cometido a veces el error de personificar o apoyar a determinado líder frente a lo que debería ser realmente un modelo de Estado. Mira, el tema se llama democracia. Estados Unidos es la democracia más importante del mundo.
es la potencia más grande del mundo y tiene las fuerzas armadas que son las más grandes e importantes también del mundo. Y Estados Unidos está de vuelta en América Latina. Estados Unidos abandonó América Latina por la política comenzada por el presidente Bush II después de los ataques de septiembre 11 del 2001. Y Estados Unidos ahora ha regresado y está poniendo en función de su interés y del interés regional los elementos esenciales de la democracia nueva en vigencia. Todos esos son principios. Las personas son circunstanciales, son líderes que aparecen en cada país. Y hay líderes que funcionan, como funciona, por decir, el presidente del Paraguay, el presidente de Chile, el presidente de Argentina. Y hay otros que dan señales de que no funcionan, como el de Bolivia. Y hay otros que dan señales de gran expectativa, como el de Colombia que acaba de llegar, y otros que son probadamente efectivos, como el presidente de El Salvador o el presidente de República Dominicana. Pero todo está fundado en principios y valores que están en función de la democracia, porque lo que Estados Unidos quiere es un vecindario con sus mismos principios y valores que son la democracia. Para eso está la Carta Democrática Interamericana y, de nuevo, yo creo que estamos hablando de un retorno a los fundamentos de la libertad y de la democracia. Pues te agradezco, Carlos, muchísimo por tu tiempo. Ha sido un placer, por supuesto, contar contigo y espero que se repita. Muchas gracias, felicidades.